Muy buenas tardes, mi nombre es Angie Juliana Marín Guzmán, pertenezco al curso de primeros auxilios y en este momento voy a desarrollar eh, la fase 5 que corresponde en explicar lo que hice durante todo el curso, todos los trabajos que desarrollé y todo lo que se aprendió. Entonces, en la fase número 1 fue un cuestionario de conceptos previos del curso. Fue un cuestionario básico sobre el contexto del curso correspondiente a temática de primeros auxilios y metodología de la investigación. Constó de 10 preguntas de selección múltiple con única respuesta con un tiempo de 1 hora. En la fase 2, analizar e identificar partes de la situación problema para una atención prehospitalaria, se desarrolló unas encuestas. El tutor nos facilitó unas encuestas, la cual deberíamos presentar a 10 trabajadores de la salud, bien sea enfermeros, auxiliares de enfermería, médicos profesionales. Entonces, estas encuestas constaban de 25 preguntas. Estas 25 preguntas se desarrollaban en 4 dimensiones. La primera dimensión era las medidas de seguridad para la atención, recomendaciones para el primer respondiente en atención a víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados. La segunda dimensión era acompañamiento y cuidado durante el traslado de pacientes víctimas de minas antipersonal, munición sin explotar o artefactos explosivos improvisados. La tercera dimensión era actitud frente al mordido por una serpiente venenosa y la cuarta dimensión era lo que no se debe hacer a un mordido por serpiente venenosa. Entonces, en esta fase lo que se hacía era recopilar toda la información de cada compañero, de los 10 profesionales de la salud que respondieron a estas encuestas, entonces lo compilábamos en un solo trabajo y se entregaba. Ya en la fase 3, lo que debíamos desarrollar era que con el trabajo anterior, que fue la encuesta, teníamos que articular, analizar y realizar un proyecto de investigación sobre solamente la dimensión 1 y 2 que correspondía a las minas antipersonal, munición sin explotar y artefactos explosivos improvisados. Entonces, ¿qué debíamos desarrollar? Debíamos desarrollar todo lo que estamos observando, una introducción, un planteamiento del problema de la investigación, planteamiento del problema, formulación del problema, delimitación, unidad de análisis, cronología, geografía, justificación, objetivos, marco referencial, marco contextual, enfoque metodológico, tipo y diseño de investigación, instituciones prestadoras de servicios de salud, sistematización de la información, obstáculos metodológicos, análisis, discusión, conclusiones, recomendaciones y bibliografía. Todo lo hacíamos en conjunto para así poder entregar el trabajo final. Todo basado en la encuesta que realizamos en la fase 2. Ya en la fase 3 es la práctica in situ. Entonces, mediante el desarrollo de la práctica virtual a través del uso del simulador, el juego de los primeros auxilios, se pudo fortalecer la capacidad de reaccionar como primer respondiente ante una situación que comprometa la vida de una persona. La fase 4 de práctica in situ consistía en realizar un video donde hiciéramos o realizáramos un escenario de simulación de un accidente traumático, en el cual tendríamos que actuar como primer respondiente, realizando los primeros auxilios, la valoración primaria y la valoración secundaria, y posteriormente realizar postura de vendajes. Vendaje en 8, vendaje en vuelta, vendaje recurrente, vendaje en cabestillo. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos saber a la hora de realizar los primeros auxilios o como primer respondiente? Entonces, primero la conducta paz, que es proteger, control del entorno, proteger y protegernos. ¿Y qué tenemos que proteger? A nosotros, el entorno y a la víctima. Alertar, ¿a quién?
¿Y qué tenemos que decir? Lugar exacto del accidente. ¿Quién soy y desde qué número llamo? Estado de las víctimas y la asistencia recibida. Descripción de lo ocurrido, número de heridos. Y por último, debemos socorrer. Lo primero es calmarnos. Atenderemos a las víctimas hasta la llegada de los recursos sanitarios. Cuando lleguen le facilitaremos la información obtenida. Valoración primaria. Entonces, en la valoración primaria lo que tenemos que verificar son los signos vitales, la conciencia, la respiración y el pulso. Entonces, en ellas se identifican las situaciones que supongan una amenaza vital. Debe consistir en un rápido reconocimiento de los signos vitales. En la valoración primaria se valorarán estos signos. Entonces, valoración primaria, comprobación de la conciencia. Nos arrodillamos a la altura de sus hombros y decimos: ¿qué le pasa? ¿Se encuentra bien? ¿Me oye? Si la persona contesta, significa que está consciente y realizaremos la valoración secundaria. Pero, ¿qué pasaría si la persona no contesta? Si la persona no responde, lo estimularemos dolorosamente para confirmar el estado de inconsciencia. No gritar ni golpear los hombros. Si la persona no contesta ni se mueve, está inconsciente. Gritaremos pidiendo ayuda y procederemos a comprobar la respiración, sin dejar a la víctima sola claramente. Después pasaremos a la comprobación de la respiración. Entonces, siempre tenemos que tratar de observar que la lengua no esté obstruyendo la vía aérea. Entonces utilizamos la maniobra frente-mentón. Agachamos la mejilla a la boca del paciente. Entonces tenemos que ver, oír y sentir. Ver si el pecho se eleva, oír el aire al salir y sentir el calor del aire. No más de 10 segundos. Las respiraciones agónicas no cuentan como efectivas. Fase 4. Valoración primaria, comprobación de la respiración. ¿Qué puede pasar? Que respire. Si respira, entonces lo ponemos de posición lateral de seguridad para tener la vía aérea despejada por si llega a vomitar. ¿Qué pasa si no respira? Está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué debemos hacer? Llamar a emergencias, comenzar la reanimación cardiopulmonar. Valoración secundaria. Se realiza cuando la persona está consciente y respirando. Informar a la persona en todo momento de lo que vamos a hacer, darle seguridad y confianza. Valoración neurológica. La valoración de nivel de la conciencia, escala A, B, D, N. Alerta, verbal, dolor, no responde, inconsciente. Valoración pupilar. Cualquier anomalía supone una afectación cerebral. Entonces tenemos que observar el tamaño de la pupila, si está muy grande, si está muy chica, la reactividad y la simetría, si están iguales o están desiguales. Valoración frecuencia cardíaca y respiratoria. ¿Qué es la frecuencia cardíaca? Es el número de veces que late el corazón en un adulto entre 60 y 100 por minuto. Taquicardia cuando está por encima de los valores normales. Bradicardia cuando está por debajo de los valores normales. ¿Cómo se mide el pulso? Debemos comprobar si es rítmico, fuerte. Se valorará también el tiempo de relleno capilar. Lo normal es menor a 2 segundos. Para palpar el pulso tenemos el pulso carotídeo que está en el cuello, pulso radial que está en la muñeca y pulso braquial que está en la parte de adentro del brazo, del codo. Valoración secundaria, valoración frecuencia cardíaca y respiratoria y la frecuencia respiratoria es el número de veces que respira una persona en un minuto. En un adulto lo normal es entre 12 a 20. ¿Cómo lo comprobamos? Observando. ¿Qué tenemos que comprobar? La frecuencia, el ritmo. Taquipnea, frecuencia respiratoria por encima de los valores. Bradipnea, frecuencia respiratoria por debajo de los valores. Debemos apuntar los resultados. Exploración de cabezas a pies. Nos basaremos en la inspección y palpación. Seguiremos la siguiente exploración: cabeza, cuello, tórax, abdomen, extremidades, de la cabeza hacia los pies. Exploración de cabeza a pies, cabeza y cuello. ¿Qué tenemos que buscar? Hemorragias en el cráneo y cara, oídos, nariz, hematomas en los ojos, orejas, puntos dolorosos en cráneo, cara y cuello.
Tórax y abdomen. Dolor a la palpación en el tórax y abdomen, objetos clavados o heridas. Consejo: ante la duda en tórax, comprobar la simetría, comprobar la expansión del tórax, simetría al respirar. Extremidades: comprobar heridas, buscar deformidades, preguntar, valorar la sensibilidad y movilidad, recordar que tenemos una persona delante. Posiciones de espera: decúbito supino, se utilizan accidentados con posible afectación de columna, fracturas o para realizar soporte vital básico. Anti-shock, se utiliza para mareos o víctimas en estado de shock. Se utiliza flower, se utiliza para accidentados con problemas respiratorios o torácicos. Antiálgica, se utiliza en accidentados con dolor abdominal o lesiones en el abdomen. Posición lateral de seguridad, se utiliza para personas inconscientes y vómitos. Decúbito lateral izquierdo para evitar síndrome de hipotensión supina en embarazadas. Tipo de vendajes: tenemos el vendaje circular, se usa para fijar el extremo inicial y final de una inmovilización, fijar apósito, iniciar o finalizar un vendaje, sujetar apósitos en la frente, miembros superiores e inferiores, controlar hemorragias. Vendaje recurrente, se usa en las puntas de los dedos, manos o muñones de amputaciones. Vendaje en 8, por norma general se emplea para inmovilizar articulaciones como el codo, la rodilla, el tobillo, la muñeca, entre otros. Y el vendaje cabestillo se utiliza para sostener la mano, brazo o antebrazo en caso de heridas, quemaduras, fracturas, esguinces y luxaciones. Y por último, la fase 5 fue desarrollar, en base al trabajo que se desarrolló en la fase 3, como en ese solo se desarrolló lo de láminas antipersonal, munición sin explotar, artefactos explosivos improvisados, entonces a ese trabajo le añadiremos lo que fue la mordedura por serpientes venenosas. Entonces haremos otro trabajo. Utilizaremos ese trabajo añadiendo lo de las serpientes y entregaremos uno final. Muchas gracias.